Este es un video en el cual vamos a hacer entrega de nuestro premio sorteado en la sesión en vivo de los jueves y vamos a trabajar tres grandes temas: corrección de hora, salud y agenda de contactos. Entonces, si te interesa este contenido, te invito a que veas este video. ¿Listo? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer entrega de nuestro segundo premio del sorteo que estamos haciendo los días jueves. Recuerda que desde la semana pasada estoy compartiendo sesiones en vivo los días martes y jueves. Los martes estamos enfocados en hacer preguntas y respuestas referentes al software, al Astroaquarium y al Paint Astrocudos, y los jueves es una sesión en la cual comparto visión personal, enfoque personal en diferentes temas de toma de conciencia, darnos cuenta, y eventualmente lo usamos con el tema astrológico. Entonces los días jueves, entre quienes asistan en tiempo real, estamos sorteando un producto nuevo que he denominado la agenda de contactos. Entonces hoy voy a explicar y hacer entrega de la segunda persona que ganó premio en ese día que fue Ricardo. En estos días me contactaba con Ricardo vía aplicación y le pregunté, bueno, dame un tópico general, no muy específico, de algo que quieras que veamos desde el punto de vista de la agenda de contactos. Entonces él me dijo tema salud. Y me gustó muchísimo porque, digamos, es un ejercicio, normalmente son las 7 preguntas, ¿no? Que las 7 no, los 3 escenarios que casi normalmente la mayoría de seres humanos cuando queremos indagar sobre algo manejamos, y tiene que ser la productividad, el bienestar físico, emocional y las relaciones afectivas. El famoso salud, dinero y amor. En este caso, pues, tiene que ver con salud, pero muy general. O sea, él me escribió tema salud, punto. No he hablado con él, no hemos vuelto a hablar nada, y me gustó porque me permite compartir una idea referente a lo que es salud, no solo desde el punto de vista astrológico, sino en general. La salud viene siendo pues un elemento súper importante para cualquier ser humano porque de alguna u otra forma garantiza nuestra existencia en este plano físico, y en la medida que tengamos buena salud, pues podemos desarrollar de forma más óptima cualquier proceso que queramos afrontar en la vida. Ahora, salud como tal también son escenarios de aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista del autoconocimiento personal, del darse cuenta. Bueno, entonces, salud desde el punto de vista astrológico, pues son muchísimos los enfoques bajo uno de los cuales los puede ver. Lo primero, lo que la mayoría de personas pensaría es casa 6, que es el tema asociado a salud, pero a mi modo de ver, yo me iría un poquito más amplio, no entrando en mucho detalle. Yo no desconozco actualmente la situación de Ricardo, no sé si esté pasando por algún tema de salud importante. Obviamente, pues yo no soy médico ni pretendo serlo, pero algo que sí, digamos, de alguna u otra forma he podido aprender, entender, observar es que es clarísimo que la salud tiene que ver mucho con los hábitos de vida que tengamos, y más que físicos y de alimentación y de hábitos, es también la salud emocional, la salud mental, ¿no? Eh, entonces, más que lo astrológico nos esté diciendo si hay un buen sistema vital desde el punto de vista de salud, yo creería, y es el enfoque que yo últimamente estoy manejando, que es una analogía, ¿no? No es que lo astrológico determine eh, tu salud, sino te muestra caminos para optimizar tu salud. Y en esencia es permitirte ser quien eres. En la medida que nosotros, los seres humanos, nos permitamos expresar de una forma real, auténtica, coherente, sincera, con nuestros verdaderos deseos o intereses, pues estamos fluyendo, y al fluir no hay conflicto, no hay generación de cortisol, que básicamente el cortisol, me encanta esto que he estado aprendiendo últimamente con esta psiquiatra española. Básicamente, cuando uno se siente limitado, frustrado, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, eh, tiende a generarse el cortisol, y si eso se mantiene en el tiempo,
eso genera estados de inflamación, como los llaman ellos, y eso normalmente tiende a tener manifestaciones en el cuerpo, hay somatizaciones. Entonces, de hecho, cuando tú te permites ser, hay ausencia de cortisol, hay presencia de oxitocina, y eso desde el punto de vista de la química, de la biofisiología, de la bioquímica de las emociones, pues permite que los sistemas fluyan. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la astrología? Pues básicamente la astrología nos puede ayudar muy rápidamente a identificar nuestro verdadero ser, que en esencia es trabajar los arquetipos principales, especialmente el sol y la luna, ¿no? En signo. Y si quieres profundizar un poco, pues en decanato y endodecanato. Y ya los aspectos lo que nos están diciendo son esos escenarios que facilitan a que se exprese ese ser, o que hay que trabajar para que ese ser se exprese. Las cuadraturas y las oposiciones no son más que otra cosa que miedos y dificultades. Y eso se traduce en carencia, limitación, frustración, en todo aquello que genera cortisol. Y el cortisol inflama. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, pues lo afrontamos, lo trabajamos, digo, desde el punto de vista astrológico. Entonces, identificar una cuadratura es decir, bueno, no me voy a dejar enganchar desde el punto de vista de las emociones de esto, qué aprendizaje tengo aquí, igual una posición que tengo que integrar aquí, que tengo que equilibrar acá, y no haber respuesta emocional, no me voy a enganchar, por el contrario, me voy a fortalecer para generar oxitocina. Y si tienes trígonos, sextiles, conjunciones, pues es trabajar de forma consciente de eso, optimizarlo. Entonces, tema salud, yo diría, ojo, sin conocer nada de lo que esté pasando por la situación actual de Ricardo, yo me enfocaría en un tema de permitir el ser. Ahora, si hay una situación particular de salud, pues el enfoque pues ya es diferente, ¿no? Ya habría que ver específicamente si se puede identificar ese escenario de aprendizaje que está llevando a que se somatice, ¿no? A un nivel emocional. Cuando digo somatizar, es una respuesta de lo físico causado por lo emocional. Esta psiquiatra María Rojas explicaba eso, que ya hay estudios avalados por la academia, por la ciencia de la neurociencia, que un gran porcentaje de las enfermedades que son tratadas de forma alopática en los sistemas de salud, están hablando casi un 80-85% tienen raíces emocionales que se somatizan. Entonces, por eso es tan importante aprender a gestionar nuestras respuestas emocionales. Bueno, paréntesis, ya desde el punto de vista astrológico, ¿qué hago yo? Lo que hago yo es me enfoco en ese ser, o sea, ¿qué aspectos de ese ser me están potenciando ese ser? Entonces, pues para eso miremos la carta de Ricardo. Vamos a mirar rápidamente la carta de Ricardo, y ahí encontramos pues un perfil con unos aspectos. Esos aspectos pues los voy a listar, porque básicamente lo que te decía ahorita, esos aspectos de alguna u otra forma nos están indicando dónde hay mayores aprendizajes, dónde hay mayores facilidades para que se exprese. Entonces aquí yo tengo los aspectos listados. Esto lo tengo configurado para listarlos de los de mayor peso, mayor fuerza, mayor peso, menor fuerza, mayor fuerza, mayor peso. Aquí los tengo listados, entonces voy a filtrar. Bueno, aquí están, digamos que el que más me llama la atención es una oposición Venus-Neptuno y una conjunción Sol-Venus, ¿ok? Voy únicamente a dejar esos aspectos. Es Sol, Venus y Neptuno. Sol, Venus y Neptuno. Y esos aspectos, esos tres ítems, fíjate, el aspecto más fuerte viene siendo esta conjunción Sol-Venus y la oposición con Neptuno, ¿sí? Entonces, digamos, ahí, digamos, sería para el Sol, o sea, de alguna u otra forma, esa conjunción Sol-Venus, desde el punto de vista arquetipal, en esencia es el propósito vital, tiene que ver mucho con el permitirse el disfrute, los sentidos. Para mí Venus es lo hedónico, el disfrutar los sentidos. Entonces, no sé si de alguna u otra forma ese ejercicio se haya venido haciendo. Ese ser necesita esa expresión de sentidos, y también integrar el tema de Neptuno, ¿no? Tanto para la expresión de los sentidos como la del propósito vital.
Entonces una lectura muy basada en arquetipos, obviamente esto se puede profundizar muchísimo trabajando la dignidad, el planeta por ejemplo se encuentra domiciliado, Venus, los signos que involucran Neptuno, Escorpio, bueno, con Sol está en Aries, todavía no está ya en Tauro. Eh, entonces, hay momentos en el tiempo, hay invierno, hay primavera, hay verano, hay otoño, en el cual yo puedo trabajar eso, ¿sí? O sea, la primavera para mí vendría siendo un poquito como, bueno, después voy a hablar de eso porque es que ahorita los confundo un poquitico, pero digamos, esos momentos en el tiempo, es eso, o sea, es cultivar eso. Entonces yo me enfocaría en esos aspectos, por ejemplo, de Sol a Neptuno, Neptuno a Sol, y eventualmente Sol, Venus o Venus, Sol. ¿Por qué? Porque esa es la esencia, ¿sí? Digamos, esa es la esencia de que ese ser se manifieste, se exprese, ¿sí? Bueno, acá un tema curioso, y es que cuando yo contacté a Ricardo, él me dijo, eh, mi hora la ajusté, yo tenía las 5:45 y me dice, mi hora nueva es las 8 p.m. Yo le dije, wow, ¿y eso a qué se cambió? ¿A qué se debió? Y me dijo que ese cambio se debe a que encontró un registro civil en el cual tenía esa hora. Me imagino que esa primera hora, no sé, ahora sus padres habrán dicho, pero fíjate que al cambiar esos aspectos siguen estando fuertes, digamos, Sol y Neptuno siguen, aquí ya pasa a ser el primero, con la hora anterior pasaba a ser el segundo, ¿por qué? Porque sigue siendo fuerte, o sea, porque es que en 24 horas, bueno, en este caso en 13 horas, los planetas realmente no se mueven mucho, o sea, se mueven minutos. A las 5:45 el Sol estaba en 0:27 de Tauro, creo, y en 3 horas se movió 13 minutos. Igual Venus estaba como en unos 50 de algo, se movió 2:21. O sea, sigue estando presente. Aquí no vamos a ser tan estrictos desde el punto de vista de la medida exacta, sino el peso y la fuerza, ¿no? Entonces sigue siendo un aspecto fuerte. Entonces, yo te diría, Ricardo, pues bajo el enfoque de la agenda de contactos, yo me enfocaría en la oposición con Sol o con Venus. Mejor dicho, aquí hay 6 posibles combinaciones. Venus con Sol, perdón, Neptuno con Venus, Neptuno con Sol, Sol con Neptuno, Venus con Neptuno y Sol, Venus y Venus, Sol. Estamos hablando un poco más, estamos hablando casi de 9 posibles combinaciones a trabajar como agenda de contactos. ¿Qué es trabajar como agenda de contactos? Pues ver los momentos en el tiempo en que ese aspecto que vendría siendo la posición Neptuno a Sol o Venus está activo, ya sea por contactos de Neptuno al Sol o viceversa, del Sol a Neptuno, y la conjunción Venus-Sol por contactos de Venus al Sol o el Sol a Venus, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos momentos yo puedo potenciar, permitir que mi verdadero ser se exprese, o sea, que mi verdadero ser se relaje, se exprese, se manifieste, que no haya miedo, generar oxitocina, no generar cortisol. Entonces, eso sería, voy a pausar la grabación, voy a calcular la agenda de contactos y ya te la comparto. Bueno, seguimos con la entrega del premio ganado por Ricardo. Es probable que te surja aquí una inquietud y es, oiga, cuando hubo ese cambio tan importante, tener una hora de las 5:45 a las 8 de la noche, es claro que pues cambia el ascendente y cambian todas las cúspides. Sin embargo, las posiciones de planetas no cambian mucho y los aspectos entre planetas, eso es importante, se siguen manteniendo. Entonces, en el caso nuestro, lo que estamos analizando es la conjunción Sol-Venus y la oposición Neptuno a Sol y a Venus que están en conjunción. Entonces, eso se sigue manteniendo. Lo que ya cambiaría sería la interpretación, obviamente, de las casas que ocupan y rigen esos planetas. Pero si lo trabajamos únicamente como arquetipo, sin tener en cuenta las casas, funciona. Pues bajo ese enfoque. El arquetipo del Sol, propósito vital, el arquetipo de Venus, el placer, o sea, Venus para mí viene siendo lo sensorial, o sea, disfrutar los sentidos, Están en unión, o sea, el arquetipo del propósito vital está en unión con el arquetipo del disfrute de los sentidos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo este esquema natal es, hay que permitirse disfrutar la vida a través de los sentidos, o sea, propósito vital, hedonismo al 100%, es súper importante, o sea,
todo lo que implica sentidos, el tocar, el oler, el gustar, el sentir, el todo eso. Sumado a una oposición con Neptuno, arquetipo de Neptuno, el tema místico, puede ser el tema de la espiritualidad, del misticismo, de la magia. ¿Cómo puedo yo integrar ese propósito vital con ese misticismo? Ahí es donde está el ejercicio. O sea, a mí la verdad me encanta esa opción, ¿no? Del placer de los sentidos e integrarlo a lo místico, ¿sí? Solo con arquetipos, no más. Obviamente, si deseamos profundizar, pues vemos las casas que ocupan, las casas que rigen, que para eso sí sería importante, pues tener la hora lo más acertada posible. Pero en este caso, por ejemplo, si no, que fue un cambio radical de las 5:45 a las 8 p.m., solo arquetipos para empezar es suficiente. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Yo ya calculé con Astrodata. Recuerda que Astrodata es la herramienta para calcular la agenda. Yo ya calculé la agenda. ¿Qué fue lo que calculé con la agenda? Pues configuré el software para que únicamente me calcule contactos con base en estos aspectos: en la posición Sol-Neptuno, la conjunción Sol-Venus y la posición Venus-Neptuno. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa esto en términos prácticos? Cada vez que el Sol toque a Neptuno, cada vez que el Sol toque a Venus, cada vez que Venus toque a Neptuno o viceversa, Neptuno al Sol, Venus al Sol y Neptuno a Venus, son momentos claves para trabajar desde el punto de vista de intención esto que te acabo de decir, ¿ok? Entonces, para eso, pues vamos a abrir Synchromine. Recuerda que Synchromine es parte de un módulo o como un ejecutable. Aquí lo abro y voy a abrir el archivo de data que calculé previamente, que viene siendo Ricardo Sorteo, así lo llamé. Lo abro y fíjate, ese archivo de data tiene calculado los contactos para esos tres aspectos que te acabo de mencionar. Entonces, voy aquí, por defecto, cuando yo abro el archivo, él me muestra todos los contactos. Entonces, el rango de tiempo que yo estoy visualizando acá es muy claro que hacia esta fecha que viene siendo en octubre 23 es un pico importante. Entonces, cuando yo quiero ubicar los picos, puedo hacerlo muy rápidamente. Oprimo este botón detalle fechas. Eso me sale un listado de todos los contactos diarios y selecciono aquí la opción de picos. Entonces en picos me muestra tres momentos picos o tres momentos claves, que son 21 de abril, que viene siendo esta fecha de acá, esta que te estoy mostrando, mayo 29, que siendo esta, y la otra, octubre 24. Fíjate, esos son como los tres picos. Los picos que muestra el software son aquellos cuyo valor en peso ponderado es mayor o igual al 50%, ¿sí? Del valor máximo. El valor máximo, fíjate, es el de octubre 24, cuyo peso ponderado es 57,56. El peso ponderado es una medida matemática, no hay que, digamos, entrar en mucho detalle de qué significa, sino es una medida matemática que nos está indicando que en esa fecha, en octubre 24, hay un momento importante. Entonces, digamos, las tres fechas importantes serían abril 21, mayo 29 y octubre 24. Esto es trabajando el conjunto de los tres aspectos, ¿sí? Si yo únicamente quiero trabajar la oposición Sol-Neptuno, la selecciono y fíjate, aquí aparecen otras fechas con un peso menor, por así decirlo, pero que también es importante. En este caso, solo Sol-Neptuno estaría enero 21, febrero 19, abril 21, junio 22, julio 23 y octubre 24. Sol conjunción Venus, la selecciono, fíjate, aparecen esas fechas, o Venus oposición Neptuno. Esta es muy similar, ¿no? O sea, la posición Sol-Neptuno y Venus-Neptuno es muy similar en fechas. ¿Por qué? Porque obviamente Sol y Neptuno están en la misma fecha. De pronto aquí aparecen unos cambios sutiles, tiene que ver con contacto ya de Neptuno al Sol. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Si yo selecciono todo, pues ahí me aparece todo, o si tengo seleccionado ninguno, que con control lo selecciono, veo ver todo. Entonces, esto es a grandes rasgos, Ricardo. Aquí la invitación sería a tener presentes esas fechas, a intencionarlas, a trabajar el arquetipo básico y lo que yo te acabo de decir, si no tenemos certeza de la hora, que el arquetipo básico de Neptuno, en este caso es lo místico, unido al arquetipo básico del placer, de los sentidos, con el propósito vital. Digamos, un solo aspecto para permitirse el ser a mi mover sería la conjunción Venus
con el sol. Ese sería muy, muy importante, lo tendría yo muy, muy presente. Bueno, entonces a grandes rasgos me voy a poner en contacto contigo, Ricardo, te voy a enviar vía correo electrónico el archivo de datos, recuerda, lo puedes usar con el software Astro Aquarium o instalando el módulo ejecutable de Synchromine para trabajarlo como un módulo aparte. Bueno, entonces recuerda, si estás interesado en este reporte, actualmente los estoy entregando con un descuento importante o los puedes ganar participando en tiempo real en los sorteos que estamos haciendo los días jueves en las sesiones en vivo. Recuerda, estas las aviso por el canal de Telegram de Así de Simple. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Un feliz día. Bye bye.